19 de septiembre de 1944. En algún lugar entre la niebla, al este de Raucourt, Francia, a las 8 horas, un artillero alemán se encuentra en la torreta de un Panzer completamente nuevo. Pertenece a la 113ª Brigada Panzer, recién llegada en tren desde la fábrica. Debajo de él, 45 toneladas de acero. Frente a él, el mejor cañón antitanque montado en un carro de combate en el mundo, el 75 mm KWK-42 elevado a diagonal 70. Un arma que, en teoría, podía perforar el blindaje frontal de un Sherman estadounidense a más de 2.000 yardas. Ha sido entrenado bajo una regla por encima de todas las demás, una regla que toda tripulación alemana arrastra desde 1941. Una regla que la Wehrmacht considera tan inmutable como la gravedad. Para disparar con precisión, hay que detener el tanque. Se detiene, se estabiliza, se ajusta la torreta con el motor, se regula la elevación manualmente, se coloca la mira sobre el objetivo, y entonces se dispara. Todo tanquista alemán lo sabe. Todo tanquista ruso lo sabe. Todo tanquista británico lo sabe. Y frente a él, emergiendo de la niebla, aparece un Sherman estadounidense. El Sherman está en movimiento. No avanza lentamente ni se detiene. Se desplaza a 8, quizá 10 millas por hora sobre terreno irregular. Según todas las reglas de la guerra acorazada que el artillero alemán ha aprendido, ese estadounidense acaba de cometer un suicidio. Es un objetivo en movimiento, inestable, que intenta acertar a un tanque detenido a corta distancia. Matemáticamente, es imposible. El Sherman dispara. El proyectil impacta en el Panzer. El Panzer responde. Falla. El Sherman vuelve a disparar. Otro impacto. El Panzer nunca logra efectuar un segundo disparo. Las tripulaciones supervivientes de la 113ª Brigada Panzer, que se retiraron a sus líneas horas después, no pudieron explicar lo que habían visto. Los oficiales de inteligencia alemanes redactaron informes. Los ingenieros examinaron los tanques estadounidenses destruidos. En cartas y en interrogatorios de posguerra, los tanquistas alemanes repetían una y otra vez la misma palabra: incomprensible. Hoy vamos a explicar lo incomprensible. Vamos a explicar por qué un tanque que, sobre el papel, era inferior al Panzer en blindaje, en potencia de fuego y en alcance, estaba acertando primero en movimiento, y acertando 2 veces antes de que el Panzer pudiera siquiera impactar una vez. Esta no es una historia sobre un tanque milagroso. Es la historia de una idea matemática, desarrollada por una empresa eléctrica estadounidense en Pittsburgh, e integrada en la torreta del M4 Sherman. Es la historia de la mayor ventaja injusta que tuvo la fuerza acorazada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Una ventaja que todos los demás ejércitos del mundo observaron antes de la guerra y descartaron como imposible. Para entender por qué las tripulaciones alemanas no podían explicar lo que vieron, tenemos que retroceder a un laboratorio en Pittsburgh en 1938, volver a la regla en la que todos los ejércitos creían, y a los pocos ingenieros estadounidenses que decidieron romperla. Primera parte, la regla en la que todos confiaban. Hay algo que probablemente te sorprenda. Durante los primeros 40 años de la guerra acorazada, desde 1916 hasta aproximadamente 1950, todos los ejércitos del mundo estaban de acuerdo en una cosa: no se puede disparar con precisión desde un tanque en movimiento. La razón era simple: física. Un tanque en movimiento se balancea como una pequeña embarcación en aguas agitadas. Cada roca, cada bache, cada surco en un campo hacía que el cañón se sacudiera. Una desviación de apenas 1 grado o 1.000 yardas se traduce en un error de 17 yardas. A 800 yardas, la distancia media de combate entre tanques en Europa en 1944, un artillero que disparaba mientras el tanque rebotaba estaba, en esencia, lanzando proyectiles al azar en el campo. Por eso, todos los ejércitos construyeron su doctrina en torno a detenerse. La doctrina alemana era la más precisa. El manual del Panzer especificaba lo que se llamaban pausas de fuego. El comandante daba la orden de alto. El conductor frenaba. El casco se estabilizaba. El artillero alineaba la mira. 2 segundos, quizá 3, a veces 5. Disparo. El conductor reanudable la marca. Alto. Breve pausa. Disparo. Esto se inculcaba en cada tripulación Panzer desde el entrenamiento básico. La doctrina soviética era similar. El T-34 tenía la torreta accionada manualmente o mediante un motor eléctrico rudimentario, y el artillero esperaba a que el tanque se detuviera antes de siquiera apoyar el rostro en la mira.
Las tripulaciones rusas, especialmente en 1943 y 1944, a menudo eran tan inexpertas que se les enseñaba a detenerse por completo, contar hasta 3, apuntar y disparar. La doctrina británica era la misma. Y, sobre el papel, también lo era la estadounidense. Todos los ejércitos enseñaban la misma lección. Primero detenerse, luego disparar. Aquí está el problema de esa regla. Cuando ambos bandos la obedecen, el combate es relativamente justo. Dos tanks así detectan a 800 yards. Ambos se detienen. Ambos apuntan. Normalmente, gana el que tiene mejor cañón y mejor blindaje. En 1944, ese casi siempre era el alemán. El cañón largo de 75 milímetros del Panzer podía penetrar el frontal de un Sherman a más de 1 milla. El 75 milímetros estándar del Sherman tenía dificultades para perforar el frontal de un Panzer incluso a 300 yardas. Según esos cálculos, el Panzer debería haber ganado todos los enfrentamientos. Pero en Normandía, en el verano de 1944, empezó a ocurrir algo que los alemanes no podían explicar con esas matemáticas. Los Sherman estadounidenses estaban disparando primero. No a veces, con frecuencia. A distancias en las que los artilleros del Panzer creían tener tiempo de sobra para preparar un disparo preciso, el primer proyectil que llegaba ya era estadounidense, y ya estaba en el blanco. Los informes comenzaron a llegar al mando de las unidades acorazadas alemanas. Comandantes desplegados en Normandía reportaban que los tanques estadounidenses parecían disparar con precisión mientras estaban en movimiento. La inteligencia alemana, a principio, desestimó estos informes. Tripulaciones inexpertas, relatos confusos, sesgo del superviviente. Decían que la infantería estadounidense simplemente había tenido suerte. Pero los informes seguían llegando. Desde Verrières, desde Mortain, desde la bolsa de Falaise. Y los tanquistas alemanes, hombres que habían combatido en Kursk y detenido blindados soviéticos en combates donde cada disparo contaba, seguían escribiendo exactamente lo mismo. El Sherman dispara en movimiento. Dispara rápido. Dispara de nuevo antes de que nosotros podamos recargar. En agosto de 1944, un artillero estadounidense capturado fue interrogado en un cuartel general alemán. El interrogador, a través de un traductor, le preguntó sobre el tiro en los tanques estadounidenses. El prisionero dijo algo que la inteligencia alemana subrayó en los márgenes de la transcripción. Su tanque no necesitaba detenerse para disparar. Los alemanes no le creyeron. Revisaron sus propios manuales. Revisaron su propia física. Concluyeron que el estadounidense mentía para confundirlos, o que no entendía su propio equipo. Pero había algo que los alemanes no querían admitir. Si el estadounidense decía la verdad, entonces la regla fundamental de la guerra acorazada, la que había guiado a todos los ejércitos del mundo durante 30 años, no estaba un poco equivocada. Estaba completamente equivocada. Y las implicaciones eran catastróficas para la Wehrmacht. La doctrina acorazada alemana, en la práctica, se negó a procesar esa información, porque entendían perfectamente que, si un bando puede disparar en movimiento y el otro no, la diferencia no es pequeña, es decisiva. En un encuentro repentino, cuando dos tanques doblan una curva y se ven a unos 400 metros, el lado que tiene que detenerse pierde entre 3 y 4 segundos. 3 segundos para frenar. Uno para que el casco se estabilice, otro para apuntar. En total, unos 5 segundos. En esos 5 segundos, el lado que no necesita detenerse puede disparar, observar el impacto, recargar, volver a apuntar y disparar otra vez. 2 disparos contra ninguno. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte en el combate acorazado. Y había algo más ocurriendo que los alemanes no podían ver, porque sucedía muy lejos, detrás de las líneas estadounidenses. Algo que había comenzado 6 años antes de que empezara la guerra, en un laboratorio desconocido para casi todos, excepto para un pequeño grupo de ingenieros. La respuesta a lo que aquellas tripulaciones Panzer no podían explicar no era un milagro. Era una máquina del tamaño de una maleta pequeña, girando a 12.000 revoluciones por minuto, soldada dentro de la torreta de cada Sherman que salía de una línea de producción estadounidense desde 1942. Y la historia de cómo esa máquina llegó allí es uno de los detalles más extraños del diseño de tanques en Estados Unidos. Porque quienes la construyeron no eran soldados. Eran ingenieros de una empresa más conocida por fabricar refrigeradores, y nadie en el ejército estadounidense les había pedido que resolvieran ese problema. Segunda parte,
la máquina en la maleta. En 1938, un ingeniero llamado Clinton R. Hanna trabajaba en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, en East Pittsburgh, Pensilvania. Westinghouse era una de las dos mayores compañías eléctricas de Estados Unidos, junto con General Electric, y fabricaba prácticamente todo en el mundo eléctrico de los años 30, generadores, motores, turbinas, controles de ascensores, cocinas eléctricas, refrigeradores. Hanna se especializaba en algo muy concreto, los giróscopos. Un giróscopo, en su forma más simple, es una rueda que gira. Una masa pesada girando a gran velocidad resiste ser inclinada. Tiende a mantener la dirección hacia la que apuntaba cuando comenzó a girar. Esa es la razón por la que una bicicleta se mantiene en pie cuando está en movimiento. Sus ruedas actúan como pequeños giróscopos. La física de la masa en rotación tiende a conservar su orientación. En 1938, los giróscopos ya se utilizaban en algunas aplicaciones industriales especializadas, brújulas navales, instrumentos de aviación, sistemas de dirección de fuego antiaéreo. Pero el tanque aún no había sido transformado por esta idea. No to former Syria. Hanna y un pequeño equipo en Westinghouse comenzaron a trabajar en un problema que, en ese momento, el ejército estadounidense ni siquiera había pedido resolver. El problema era el siguiente. Si el cañón de un tanque se monta sobre pivotes que le permiten moverse verticalmente de forma independiente al casco, y si un giróscopo se conecta a esos pivotes mediante líneas hidráulicas, entonces, cuando el casco se inclina hacia arriba, el giróscopo permanece nivelado. Y al permanecer nivelado, ordena al sistema hidráulico que incline el cañón hacia abajo exactamente en la misma proporción en que el casco sube. Ambos movimientos se cancelan. El cañón permanece apuntando al mismo punto que cuando el tanque estaba quieto. Esa es la idea central. No es complicada. Los italianos la habían patentado. Los británicos la habían esbozado. Los alemanes la habían discutido. Pero nadie había logrado construir una versión que funcionara realmente dentro de un tanque de combate. El problema no era el concepto. Era la ingeniería. Un giróscopo que gira lo suficientemente rápido para cumplir esa función genera fuerzas enormes. Las líneas hidráulicas que transmiten su movimiento a cañón deben responder en fracciones de segundo, bajo vibraciones extremas, polvo, frío y calor. La fuente de energía debe ser fiable. Todo el sistema debe ser lo bastante pequeño para caber en una torreta estrecha, lo suficientemente robusto para soportar un motor en marcha, y lo bastante simple como para que un joven de 19 años pueda mantenerlo con un destornillador. El equipo de Hanna en Westinghouse lo logró. La versión final de producción fue designada como el estabilizador giroscópico modelo 86. Funcionaba con corriente de 26 voltios, 400 hercios, trifásica. La masa giratoria interna alcanzaba las 12.000 revoluciones por minuto. Todo el conjunto tenía aproximadamente el tamaño de una maleta. Utilizaba energía hidráulica tomada del sistema de giro de la torreta. Y hacía una sola cosa, pero crucial. Mantenía estable el cañón en el eje vertical mientras el tanque estaba en movimiento. No en el eje horizontal, no de izquierda a derecha. El sistema estadounidense, como todos los estabilizadores de la época, funcionaba en un solo plano, el vertical. Un tanque que avanza por un terreno irregular oscila mucho más en vertical que en horizontal. Ese movimiento vertical es el problema principal. Así que un estabilizador de un solo plano resolvía aproximadamente el 80% del problema con solo el 20% de la complejidad técnica. El ejército estadounidense examinó el sistema en 1939. Encargó un pequeño número para pruebas. Y en 1942, cuando el M4 Sherman entró en producción, el estabilizador de Westinghouse fue instalado en el cañón principal desde fábrica. No como una opción. No como un añadido para unidades especiales. Cada Sherman que salía de las líneas de producción en Detroit, Grand Blanc, Lima, Fisher Body en las 11 plantas estadounidenses que fabricaban estos tanques, incluía un estabilizador integrado. Al final de la guerra, se habían construido cerca de 50.000 Sherman, y casi todos llevaban el estabilizador Westinghouse en sus cañones de 75 o 76 milímetros. Ningún otro tanque de la guerra tenía este sistema. Ninguno. Los alemanes nunca instalaron un estabilizador giroscópico en ningún Panzer de combate. Ni en el Panzer IV, ni en el Panzer, ni en el Tiger, ni en el Königstiger. Conocían el concepto. Habían escrito sobre él. Pero estaban demasiado ocupados intentando mantener operativos sus sistemas existentes como para desarrollar uno nuevo.
Los soviéticos desarrollaron versiones experimentales para el T-34 en 1944, conocidas como STP-34, pero ningún tanque de producción las utilizó en combate durante la guerra. Los británicos no lo desarrollaron. Los japoneses tampoco. Solo los estadounidenses. Y aquí está el detalle que aún hoy sorprende a los historiadores. Cuando Estados Unidos envió Sherman a la Unión Soviética a través del programa de préstamo y arriendo, esos tanques incluían los estabilizadores. Los tanquistas soviéticos, que nunca habían visto algo así, declararon años después y quedaron asombrados por el sistema. La Unión Soviética no desarrollaría su propio estabilizador de combate hasta después de la guerra, en 1948. Entonces, ¿por qué no fue esta una ventaja aplastante desde el primer día? Porque los alemanes no comprendieron a qué se enfrentaban hasta finales de 1944. La respuesta es frustrante y profundamente humana. El estabilizador de Westinghouse era, como escribió un especialista en el Sherman, un equipo muy avanzado y algo que los alemanes no podían copiar. Pero también era complicado de ajustar. Requería calibración, requería entrenamiento, y en 1942 y 1943, la mayoría de las tripulaciones estadounidenses pasaban por el entrenamiento en Fort Knox tan rápidamente que nadie les enseñaba realmente a usar el giróscopo. Las tripulaciones recibían sus tanques. Muchas recibían sus manuales. A menudo, nadie en la unidad tenía idea de cómo calibrar correctamente el sistema. Un simple ajuste mal hecho, una línea hidráulica con aire, y el sistema dejaba de ser útil. Algunas unidades apagaban el estabilizador y nunca volvían a usarlo. Otras incluso retiraban los giróscopos y los vendían como chatarra cuando tenían la oportunidad. El propio manual de campaña del ejército de 1944, el FM-17A12, incluía una línea que afirmaba que disparar el cañón de 75 milímetros en movimiento era inexacto y un desperdicio de munición. Una afirmación que ha confundido a los historiadores desde entonces. Pero hubo un núcleo de unidades que sí lo hizo bien. Aprendieron a usar el sistema. Lo calibraron. Entrenaron con él. Descubrieron que la clave no era disparar mientras el tanque avanzaba a toda velocidad por campo abierto. La clave era utilizar el estabilizador para mantener el cañón apuntado durante los últimos segundos antes de detenerse por completo. Mientras un Panzer tenía que parar completamente y esperar 2 o 3 segundos a que su casco se estabilizara, un Sherman bien calibrado ya tenía el cañón apuntando al objetivo en el mismo instante en que sus orugas dejaban de moverse. Una ventaja de un solo segundo en un duelo de tanques es decisiva. Y para los Sherman que utilizaban correctamente el sistema, esa ventaja se traducía en resultados letales, en cifras de destrucción que convirtieron a hombres como Lafitte Poole en leyendas. Tercera parte, porque el estabilizador por sí solo no era suficiente. Aquí está la verdad incómoda sobre el estabilizador giroscópico. Si hubiera sido la única ventaja del Sherman, no habría ganado la guerra de tanques. Los alemanes habrían terminado por entenderlo, copiarlo y desarrollar su propia versión. La guerra duró lo suficiente y la ingeniería alemana era lo bastante avanzada como para que una sola ventaja técnica no fuera decisiva por sí misma. Lo que convirtió al Sherman en una pesadilla para las tripulaciones alemanas no fue solo el estabilizador. Fue el estabilizador combinado con otros 2 sistemas. Ambos igual de poco llamativos, ambos invisibles desde el exterior del tanque, y ambos trabajando juntos para crear una cadena de destrucción más rápida que cualquier cosa que la Wehrmacht pudiera igualar. Sistema número 1. La rotación de la torreta. El cañón principal de un tanque solo es tan útil como la torreta que lo orienta. Si detectas un enemigo a la derecha, tienes que girar la torreta. Cada segundo que pasas girándola es un segundo en el que el enemigo puede estar apuntándote. La torreta del Sherman, impulsada por un sistema electrohidráulico fabricado por Oilher Westinghouse, podía girar 360 grados en unos 15 segundos. El Panzer era comparable, pero con una condición. A máxima velocidad de motor, alrededor de 3.000 revoluciones por minuto, podía girar su torreta en unos 18 segundos. Bastante cercano, pero su sistema tenía un problema. Estaba directamente ligado a las revoluciones del motor. Cuando el motor estaba al ralentí, o cuando el tanque acababa de detenerse y el conductor reducía la aceleración, la velocidad de giro disminuía drásticamente. A bajas revoluciones, la torreta del Panzer podía tardar 60, 90 o incluso 120 segundos en completar una rotación completa. Eso ya no es una torreta moderna. Es prácticamente un hombre girando una manivela. El Tiger era aún peor. Con el motor a plena potencia, podía girar en unos 19 segundos.
A bajas revoluciones o en modo manual, tardaba más de 1 minuto. La teoría del Sherman no dependía del motor principal. Tenía un generador auxiliar, un pequeño motor de gasolina dentro del casco que mantenía el sistema eléctrico funcionando independientemente de si el motor principal estaba al máximo o completamente apagado. Un Sherman podía estar inmóvil, en silencio, en una emboscada, y aún así su torreta giraba a plena velocidad. Piensa en lo que eso significa. 2 tanques doblan una curva y se encuentran cara a cara. El comandante del Sherman da la dirección del objetivo. El artillero pisa el pedal de gyro. La torreta se mueve inmediatamente a máxima velocidad, sin necesidad de acelerar ningún motor. En 3 segundos, el cañón está sobre el objetivo. El estabilizador lo mantiene alineado. El artillero dispara. En el Panzer, el comandante da la misma orden, pero el conductor acaba de reducir la velocidad para evitar un obstáculo. El motor está a bajas revoluciones. La torreta comienza a girar lentamente. El comandante grita al conductor que acelere. El conductor pisa el acelerador. El motor sube de revoluciones. La torreta acelera. El cañón finalmente se alinea con el objetivo. Se han perdido 2, tal vez 3 segundos. El artillero dispara. En ese intervalo, el Sherman ya está recargando para su segundo disparo. Sistema número 2. El cargador y la recámara. Este es el detalle del que casi nadie habla, porque parece una decisión de ingeniería menor. No lo era. Fue el golpe final. El cañón de 75 milímetros del Sherman tenía lo que los estadounidenses llamaban una recámara automática o semiautomática. Cuando el arma disparaba, el retroceso abría automáticamente la recámara y expulsaba la vaina vacía. El único trabajo del cargador era introducir el siguiente proyectil. No tenía que abrir la recámara manualmente. No tenía que extraer la vaina a mano. El cañón hacía ese trabajo automáticamente, cada vez que disparaba. Los Panzer IV alemanes y los primeros Panzer tenían una recámara que debía abrirse y limpiarse manualmente entre disparos. El artillero disparaba, pero la recámara permanecía cerrada. El cargador tenía que accionar una palanca, extraer la vaina caliente y luego introducir el siguiente proyectil. 2 movimientos adicionales. 2 segundos más. Y eso no es una diferencia menor. En un duelo de tanques en Villers-Fossard, en Normandía, a finales de junio de 1944, un soldado de primera clase de 19 años llamado Irving Bramberg, de la primera división acorazada, iba en un Sherman avanzando a unos 3 o 4 kilómetros por hora cuando un tanque alemán abrió fuego contra otro Sherman a corta distancia. El disparo alemán falló. El artillero del Sherman respondió y también falló. Pero mientras los alemanes abrían manualmente la recámara y extraían la vaina usada, el cargador del Sherman ya había introducido un segundo proyectil. El Sherman disparó por segunda vez. El segundo disparo impactó. La tripulación de Bramberg destruyó al tanque alemán. Según su propio testimonio años después, el Sherman siguió disparando varias veces más mientras el tanque enemigo permanecía inmóvil, con su tripulación ya muerta. En palabras de Bramberg, registradas décadas más tarde en un proyecto de historia oral de veteranos, la recámara automática le salvó la vida. Ahora junta los 3 sistemas. El estabilizador mantiene el cañón apuntado durante la desaceleración. La torreta de giro rápido orienta el arma hacia el objetivo sin depender del motor. La recámara automática permite cargar el segundo proyectil, mientras los alemanes aún están despejando el primero. 1, 2, 3. Un Sherman bien entrenado y correctamente mantenido puede impactar un objetivo, recargar y volver a impactarlo en el tiempo que un Panzer necesita para efectuar un solo disparo. Esa es la cadena de destrucción. Eso es lo que los alemanes no podían explicar. Buscaban un arma milagrosa única. Revisaron el blindaje. Era inferior al suyo. Revisaron el cañón. También era inferior. Nunca pensaron en 3 sistemas pequeños trabajando juntos, porque ningún tanque alemán tenía ninguno de ellos. Y la idea de que un tanque estadounidense, peor armado y con menos blindaje, pudiera disparar primero y 2 veces gracias a 3 sistemas invisibles, simples y poco espectaculares, era algo que literalmente no podían aceptar. Pero si se quería ver una demostración real de lo que esa cadena de destrucción podía hacer, no hacía falta esperar a la batalla de las Ardenas ni al cruce del Rin. La demostración ocurrió en septiembre de 1944, en la niebla al este de un pequeño pueblo francés que casi nadie conoce. Un lugar donde una fuerza estadounidense de unos 30 tanques destruiría, en el transcurso de 11 días, 2 brigadas Panzer completas,
logrando una proporción de destrucción tan desequilibrada que los analistas alemanes de posguerra terminarían usando en sus informes la misma palabra que sus tripulaciones habían repetido durante meses: incomprensible. Cuarta parte. Haraucourt, 18 de septiembre de 1944. El lugar es Haraucourt, en Francia. Un terreno de campos ondulados, fríos, divididos por setos y pequeños bosques. El clima es malo. Una espesa niebla cubre las zonas bajas. En algunos puntos, la visibilidad es inferior a 200 metros. Defendiendo a Haraucourt está el comandante de la Cuarta División Acorazada del Ejército de los Estados Unidos. En su núcleo se encuentra el 37º Batallón de Tanques. Su comandante es el teniente coronel Creighton Abrams. En 1944, Abrams tiene 29 años. Es graduado de West Point en la promoción de 1936 y comenzó su carrera en la caballería. Al final de la guerra, habrá pasado por 7 Sherman diferentes, todos con el nombre Thunderbolt, cada uno destruido o retirado con el tiempo. En 1974 llegará a ser general de 4 estrellas y jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. El tanque M1, que reemplazará a los descendientes del Sherman, llevará su nombre. Pero en septiembre de 1944, simplemente comanda un batallón de Shermans, en su mayoría armados con cañones de 75 milímetros, enfrentándose a una contraofensiva alemana diseñada específicamente para destruirlo. La fuerza alemana que avanza contra Abrams pertenece al Quinto Ejército Panzer, comandado por el general Hasso von Manteuffel. Su punta de lanza son 2 brigadas Panzer recién formadas, las 111 y las 113, equipadas con tanques Panzer y Panzer IV recién salidos de fábrica. Sobre el papel, los alemanes tienen una ventaja abrumadora: más de 260 vehículos blindados y algunos de los mejores tanques de su arsenal. Las tripulaciones son inexpertas, sí, pero dirigidas por oficiales veteranos del Frente Oriental. El propio Hitler aprobó el plan. El objetivo es atravesar la punta de lanza del Tercer Ejército de Patton, aislar a Abrams, destruir la Cuarta División Acorazada y detener el avance estadounidense. Lo que sucede en los siguientes 4 días es uno de los enfrentamientos de tanques más desiguales en la historia del Frente Occidental, y casi nadie fuera de círculos especializados ha oído hablar de ello. En la mañana del 19 de septiembre, el capitán Kenneth Lamison, de la compañía del 37º Batallón de Tanques, ocupa una línea de cresta al este de Haraucourt. La niebla es densa. Lamison ha sido advertido por Abrams de que el enemigo se aproxima. Ha colocado su Sherman a lo largo de la cresta, protegidos en posición hull down cuando es posible, con los cañones orientados hacia el frente. Desde la niebla emergen los Panzer de la 113ª Brigada Panzer. En el primer contacto, a corta distancia, los Sherman de Lamison abren fuego. 3 Panzer son destruidos antes de que los alemanes puedan responder con precisión. 3 Panzer destruidos por Sherman cuyos artilleros, según la doctrina alemana, estaban en una posición imposible. La niebla anula la ventaja de alcance de los Panzer. El combate cercano sitúa el enfrentamiento dentro de la zona óptima de destrucción del Sherman, y cada vez que un Panzer se detiene para disparar, un Sherman ya está apuntando, y ya está disparando. Lamison no se detiene ahí. Utiliza la niebla como cobertura. Retira su pelotón por detrás de la cresta. Se desplaza hacia el sur y reaparece en el flanco. Cuando los Panzer restantes avanzan buscándolo, caen en una nueva emboscada. 4 Panzer más son destruidos en este segundo enfrentamiento antes de que los alemanes puedan reaccionar. En cuestión de minutos, la compañía de Lamison ha destruido 8 Panzer en 2 acciones separadas. El patrón se repite en todo el campo de batalla de Haraucourt durante los días siguientes. El 20, 21 y 22 de septiembre, la Cuarta División Acorazada, apoyada por destructores de tanques M-18 Hellcat, cuando la niebla se levanta, por cazabombarderos P-47 Thunderbolt, reduce a las brigadas Panzer alemanas a chatarra. La 113ª Brigada Panzer pierde tantos tanques en las primeras 48 horas que deja de existir como unidad operativa. La 111ª sufre el mismo destino. A finales de mes, los alemanes han perdido más de 200 de los aproximadamente 260 vehículos blindados que comprometieron en la operación. Las pérdidas de tanques estadounidenses, en comparación, fueron inferiores a 30. Volvamos a esa cifra: 260 vehículos comprometidos, solo 62 operativos al final de la batalla. Una tasa de pérdidas de aproximadamente el 76%. Hasso von Manteuffel,
En sus memorias de posguerra, describiría los combates alrededor de Arracourt como una catástrofe. Los analistas alemanes que intentaron explicarlo señalaron la niebla, la inexperiencia de las tripulaciones de Panzer, la eficacia del poder aéreo estadounidense y la escasez de combustible que afectaba a las fuerzas acorazadas alemanas. Todos estos factores eran reales, pero ninguno explicaba los combates cercanos entre tanques, donde una y otra vez el Sherman estadounidense disparaba primero, impactaba 2 veces y sobrevivía. Al mismo tiempo que se libraba la batalla de Arracourt, otro comandante de Sherman estadounidense estaba logrando resultados tan improbables que los registros oficiales parecen casi ficción. El sargento primero Leopold, de Odessa, Texas, era un suboficial de 25 años que comandaba un Sherman en el Combat Command de la tercera división acorazada. Su primer tanque, un M4A1 de 75 milímetros, llevaba el nombre In the Mood. Lo perdió el 29 de junio de 1944, destruido por un Panzerfaust en Villers-Fossard. Su segundo tanque, también llamado In the Mood y armado con el nuevo cañón de 76 milímetros, combatió durante 7 semanas más, hasta que fue destruido el 17 de agosto por un P-38 estadounidense que lo confundió con un tanque alemán. Su tercer Sherman, nuevamente llamado In the Mood, lo utilizó hasta la noche del 15 de septiembre de 1944, cuando un Panzer en emboscada lo alcanzó cerca de Münsterbus. En los 81 días comprendidos entre el 27 de junio y el 15 de septiembre de 1944, Poole y su tripulación, los mismos 4 hombres a su lado durante todo ese tiempo, recibieron crédito oficial por la destrucción de 12 tanques enemigos confirmados, 258 vehículos blindados y cañones autopropulsados, más de 1,000 soldados alemanes muertos y 250 prisioneros capturados. Su tripulación estaba compuesta por el cabo Wilbert Red Richards como conductor, el soldado de primera Bert Klose como ametrallador de proa, el cabo Willis Oyer como artillero y el técnico de quinta clase del Vaux como cargador. Combatieron juntos durante los 81 días sin perder a un solo hombre. Esas son las cifras oficiales. Algunos historiadores discuten ciertos detalles, pero nadie discute que Poole fue comandante de tanque estadounidense con mayor número de victorias en la guerra, ni que su batallón participó en más combates de tanque contra tanque que casi cualquier otra unidad estadounidense, ni que logró todo esto con un Sherman que, según todos los estándares técnicos, era inferior a muchos de los tanques alemanes que destruyó. ¿Cómo? Los mismos 3 sistemas, operados por una tripulación que sabía utilizarlos: el estabilizador, la torreta de giro rápido y la recámara automática. El artillero de Poole disparaba primero porque su tanque no necesitaba detenerse completamente para abrir fuego. Su cargador, del Vaux, introducía el segundo proyectil antes de que las tripulaciones alemanas hubieran terminado de extraer la primera vaina. La torreta de Poole giraba hacia objetivos que aún estaban en movimiento, independientemente del estado del motor. El hijo de Poole, Jerry, se convirtió en capitán de las fuerzas especiales y murió en Camboya en 1970. El propio Poole perdió una pierna cuando su último Sherman fue volcado por el impacto de un Panzer en septiembre de 1944. Sobrevivió a la guerra, vivió hasta 1991 y murió con muy poco reconocimiento público fuera de la comunidad acorazada. Si tu abuelo sirvió en una división acorazada, en la tercera o cuarta división, en Arracourt o en cualquier Sherman durante la Segunda Guerra Mundial, sería un honor conocer su historia. ¿En qué unidad sirvió? ¿Dónde combatió? ¿Qué te contó sobre el tanque? Los nombres en los archivos son un registro, pero las voces de tu familia son la memoria. Compártelas. Quinta parte, lo que los alemanes admitieron. Durante el resto de la guerra, los analistas alemanes intentaron explicar lo que estaba ocurriendo con sus fuerzas acorazadas. Las explicaciones que dejaron en informes de inteligencia, resúmenes de combate e interrogatorios de posguerra son reveladoras. Muestran a hombres que sabían que su equipo era superior sobre el papel y que no podían entender por qué esa superioridad fallaba repetidamente en combate. Oficiales alemanes capturados, interrogados por equipos de inteligencia estadounidenses a finales de 1944 y principios de 1945, describían una y otra vez a las fuerzas acorazadas estadounidenses como tácticamente abrumadoras. Una frase aparece repetidamente en los testimonios oficiales del Quinto Ejército Panzer, del Sexto Ejército Panzer SS y del Grupo de Ejércitos B. Los tanques estadounidenses operaban con un ritmo que los alemanes no podían igualar. Ritmo. Esa es la palabra. No un arma mejor. No un blindaje más grueso. Ritmo. Lo que estaban describiendo,
sin poder nombrarlo. Era la cadena de destrucción, estabilizador, torreta rápida y recámara automática. 3 ventajas técnicas, cada una pequeña, cada una poco llamativa, que juntas producían un efecto que los alemanes percibían como velocidad. Los tanques estadounidenses parecían más rápidos al apuntar, más rápidos al disparar, más rápidos al recargar, incluso cuando el tanque alemán era, en teoría, más potente. El mariscal de campo Erwin Rommel, al observar las operaciones acorazadas estadounidenses en Normandía poco antes de su forzado suicidio, ya había señalado en sus informes la enorme superioridad de la artillería estadounidense y su abundante suministro de munición. Pero analistas tácticos alemanes más detallistas, incluidos miembros de la Oficina de Armamento del Ejército Alemán, también señalaron algo sobre los propios tanques estadounidenses. Escribieron que los tanques estadounidenses parecían atacar objetivos más rápido de lo que las tripulaciones alemanas podían responder. Los informes no utilizan la palabra estabilizador. Describen el efecto, sin identificar la causa. Y ese es el aspecto más extraño de toda la historia. Los alemanes sabían que algo no encajaba. Podían sentirlo. Estaban perdiendo enfrentamientos que deberían haber ganado. Pero como la causa de su derrota era invisible, 3 sistemas simples trabajando juntos dentro de la torreta estadounidense seguían buscando explicaciones que encajaran con su visión del mundo: la aviación estadounidense, la artillería, la superioridad numérica, el suministro de combustible. Todos esos factores eran reales, pero ninguno explicaba los duelos entre tanques donde los Panzer eran destruidos por Sherman a corta distancia. Después de la guerra, cuando los ingenieros estadounidenses entrevistaron a diseñadores de tanques alemanes capturados sobre el tema de los estabilizadores, estos reconocieron que habían considerado la idea. Daimler-Benz, fabricante de Panzer IV, contaba con ingenieros que habían trabajado en conceptos de estabilización antes de la guerra. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, que construyó el Panzer, tenía acceso a la misma física. En los interrogatorios de posguerra, los ingenieros alemanes admitieron que descartaron el estabilizador por considerarlo demasiado complejo para su uso en campaña, demasiado frágil para las condiciones de combate y una carga técnica excesiva para lo que creían que sería un beneficio táctico marginal. Se equivocaron. El beneficio no era marginal, era decisivo, y lo aprendieron perdiendo. La prueba final de lo que los estadounidenses habían construido apareció en un lugar inesperado: la radio alemana. Durante la guerra, las emisiones propagandísticas alemanas, transmitidas desde Radio Berlín, ocasionalmente describían el equipo estadounidense con un respeto a regañadientes cuando servía a sus propios fines. En 1943 y principios de 1944, una de estas emisiones elogió al tanque Sherman, específicamente por su capacidad de disparar en movimiento. En septiembre de 1944, la compañía Westinghouse utilizó esa transmisión en un anuncio publicado en revistas estadounidenses. El titular, con cierta ironía, decía: «Aquí hay una emisión nazi que es totalmente cierta». El mensaje describía al tanque estadounidense como mejor y destacaba precisamente la característica que le permitía apuntar con precisión mientras estaba en movimiento. Una capacidad que los alemanes no habían comprendido del todo, que no pudieron copiar y que nunca desarrollaron por su cuenta. Ese anuncio, si hoy se encuentra en archivos de revistas antiguas, es uno de los pocos documentos en los que el aparato militar alemán admitió públicamente, mientras la guerra aún estaba en curso, que los estadounidenses habían resuelto un problema que ellos no. Revistas como Popular Mechanics y Popular Science publicaron en 1944 artículos explicando el estabilizador al público civil estadounidense, con títulos como «Porque nuestros tanques pueden acertar en movimiento». Los artículos eran simples según los estándares actuales, con diagramas básicos y lenguaje accesible, pero eran esencialmente correctos. Explicaban a una audiencia sin formación militar un avance técnico que, apenas unos años antes, todos los ejércitos del mundo habían considerado imposible. Conclusión, resumen forense. El tanque Sherman, juzgado por sus especificaciones, era inferior al Panzer en blindaje, inferior en potencia de fuego, inferior en alcance óptico, inferior en movilidad en terreno blando. En prácticamente todos los aspectos que importaban a los diseñadores alemanes, el Sherman perdía, pero el Sherman, juzgado por su rendimiento en combate, fue uno de los sistemas de combate más letales de la guerra. El batallón de Abrams, la tripulación de Poole, la compañía de la Maison, Arracourt, las Ardenas, el Rhin, la Bolsa del Ruhr,
Las tripulaciones de Sherman destruyeron más tanques alemanes que cualquier otra plataforma aliada. Y lo hicieron, una y otra vez, con un tanque que en teoría era inferior. La razón no es un misterio. La razón es que el combate acorazado no se gana en una hoja de especificaciones. Se gana con un sistema. Se gana con una cadena de destrucción. Y la cadena de destrucción estadounidense, desarrollada silenciosamente por ingenieros de Westinghouse, Oilhead y el Departamento de Armamento del Ejército durante los años 30, era más corta, más rápida y más resistente que cualquier cosa que los alemanes pudieran igualar. El estabilizador mantenía el cañón apuntado. La torreta mantenía el arma en movimiento hacia el objetivo. La recámara mantenía el flujo de disparos. Cada segundo ganado en esa cadena era un segundo que los alemanes no tenían, no podían recuperar y no podían replicar a tiempo. Los alemanes nunca desplegaron un estabilizador funcional en sus tanques durante la Segunda Guerra Mundial, ni en el Panzer IV, ni en el Panzer, ni en el Tiger. Los soviéticos no lo hicieron hasta 1948. Los británicos, japoneses, italianos y franceses, tampoco durante la guerra. Los estadounidenses instalaron decenas de miles, en prácticamente todos los Sherman producidos desde 1942, así como en el M5 Stuart, el M24 Chaffee y el M26 Pershing. Esa es la respuesta a la pregunta que las tripulaciones alemanas no podían contestar. No podían explicar cómo los Sherman estadounidenses disparaban primero en movimiento porque estaban buscando lo equivocado. Buscaban un arma mejor. Los estadounidenses no les dieron a sus tripulaciones un arma mejor. Les dieron un sistema mejor. Un System Invisible. Un sistema que vivía dentro de la torreta, en una caja del tamaño de una maleta, girando a 12.000 revoluciones por minuto. Un sistema creado por una empresa eléctrica en Pittsburgh, instalado en fábricas de Detroit y operado por jóvenes de 19 años en los campos cubiertos de niebla de Lorena y en las colinas nevadas de las Ardenas. Las tripulaciones alemanas sabían que estaban perdiendo. Podían sentirlo, pero no podían ponerle nombre. Cuando sus prisioneros eran interrogados y se les pedía que explicaran que los había derrotado, repetían una y otra vez la misma palabra que usaban para cualquier cosa que no podían comprender. Incomprehensible. Pero no era incomprensible. Era invisible. Era matemáticas, hidráulica y una rueda girando. Era una empresa estadounidense resolviendo en silencio un problema que nadie le había pedido resolver 6 años antes de que comenzara la guerra. Era Clinton Hanna en Pittsburgh en 1938. Era Leopold en Normandía en 1944. Era Kenneth Lamison en una cresta cubierta de niebla cerca de Harcourt ese mismo año. Era el sistema del que nadie hablaba, porque era simple, porque era invisible, porque funcionaba. Si este análisis te hizo reflexionar, apoya el contenido. Y si quieres seguir explorando este tipo de historia, hay más capítulos por descubrir, porque los hombres que construyeron ese sistema, ingenieros, diseñadores, cargadores, artilleros y comandantes como Creighton Abrams y Leopold, merecen ser comprendidos, no solo recordados. Las guerras no se ganan en el papel, se ganan con sistemas. Y los hombres que lucharon dentro de esos sistemas no eran números, tenían nombres, y merecen ser recordados.